Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, depende del horario donde se esté visualizando. Muchas gracias por estar viendo este video podcast, Club de Triunfadores. Los saluda con mucho gusto Rodrigo Lara y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un gran amigo, es un gran colega, es un español que vive el deporte apasionadamente durante toda su carrera. Él es un periodista deportivo que está cubriendo muy de cerca la Premier League desde España y también las carreras de motos, básquetbol. Es un periodista de tiempo completo y quiero saludar hasta Madrid a mi buen amigo Marcos Gumiel. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo y con todos los espectadores. Exactamente, muchas gracias por tu tiempo, Marcos, primero que nada. Y para empezar esta plática un poco a menuda, me gustaría que nos platicaras ¿cuántos años tienes en los medios? ¿Dónde empezaste? ¿Y dónde te nació este gusanito, este espíritu por ser periodista deportivo? Bueno, nace todo a raíz de mi padre. Mi padre era periodista deportivo. Mi padre era la voz del Real Madrid para España en todos los partidos que hacía en la tele. Y quieras que no, me llevaba al estadio si había algún viaje cerca de Madrid, porque yo soy de una ciudad muy pequeña al lado de Madrid, se llama Alcalá de Henares, donde nació Cervantes. Pues ahí nací yo, entonces si había algún desplazamiento cerca, a Valencia, a Sevilla, me iba con él y quieras que no, aquello se me fue metiendo dentro, se me fue metiendo el gusanillo y a partir de ahí pues empezamos a crecer, estudié periodismo y fui disfrutando un poco de esta profesión en la que no llevo mucho. Llevo realmente dedicándome a tiempo completo, llevaré 5 años, porque acabé la carrera. Nunca he sido demasiado buen estudiante, quería siempre hacer prácticas, entonces los 4 años de carrera, que es periodismo aquí en España, bueno, los saqué un poco, en vez de en 4 fueron en 5 porque en los 2 últimos años, contando casi 3 últimos años, los compaginaba con el trabajo. Entonces, llevar a tiempo completo, vivir de esto y estar, como tú decías, absolutamente centrado en el periodismo deportivo, llevaré 5 años. Entonces, tu padre es el que te impulsa un poco, es el que te muestra el camino por el amor al fútbol, ¿no? Me imagino que eres madridista y que tu papá también es del Real Madrid, ¿no? No somos una rara avis. No somos madridistas, no somos del Atleti, no somos del Rayo, no somos de ningún equipo de Madrid. No sé muy bien por qué, pero mi familia es del Valencia y yo soy del Valencia. Naranjero. No sé muy bien por qué, porque nadie en mi familia es de Valencia. No tenemos ninguna vinculación con Valencia, más allá que después con el tiempo yo me fui a vivir a Valencia, pero somos del Valencia. Mi abuelo fue insignia de oro y brillantes del club y bueno, imagínate como un chaval de 8 años vive en Madrid una final de Champions en la que te meten 3 y te mandan para casa, ¿no? Como nos pasó a nosotros. Bueno, a mí eso me tocó vivirlo aquí en Madrid. Pero no, nosotros no somos del Madrid. Es decir, que lógicamente le tengo cariño al Madrid, pero igual que le tengo cariño al Atlético de Madrid. Todos mis amigos son del Madrid o del Atleti. Pero bueno, no. Yo prefiero ser de un equipo más original, ¿no? Que es más bonito. Pero entonces, platícame, cuando tu papá estaba involucrado con el Real Madrid, o cuéntame un poco lo que estaba haciendo él y por qué te muestra ese camino. Él era narrador del Real Madrid en el pago por visión, en el pay-per-view. Esto es algo que, por cierto... ¿De la televisión del Real Madrid? No, para España entera. Para España entera. Como digamos, como beIN Sports, como una cadena Sports, televisora. Sí, la que tenía los derechos de televisión. Que, por cierto, te iba a decir, si esto me lo llegas a preguntar hace 2 años, yo no te cuento nada de mi padre porque hasta hace poquito no reconozco que es mi padre. No por nada malo, sino porque no quería que eso influyera a la hora de desarrollar mi carrera. Gracias a Dios las cosas me han ido muy bien, pero bueno, tú sabes cómo funciona esto, ¿no? Cada uno quiere hacer su camino y aunque mi padre me ha ayudado, me ha dado un montón de consejos, nunca le he permitido que influyera en mi carrera porque quería ganármelo yo solo. Pero lo cierto es que ha sido fundamental en ella, que ha sido importantísimo. Imagínate lo que es, yo recuerdo perfectamente con 5 años ir al Calderón, un frío que pela en el Calderón, no te imaginas el frío que ha hecho toda la vida en el Calderón, abrigado hasta aquí, solo se me veían los ojos, comiéndome una hamburguesa del McDonald's mientras mi padre estaba narrando un Atlético de Madrid-Real Madrid. Y terminar y ver cómo mi padre hacía el postpartido en la televisión, ¿no? Pues todas esas cosas, todas esas vivencias, miles de anécdotas, luego irte a comer. Recuerdo perfectamente terminar partidos con mi padre
irnos a comer con los otros compañeros de las radios y con futbolistas y con entrenadores. Entonces todas esas tertulias me iban nutriendo de una necesidad de crear yo mis propios recuerdos en torno a eso. Fue precioso, la verdad, fue precioso. Sí, fue muy bonito. Entonces tienes el pedigrí de estar en el periodismo deportivo. Me imagino que debe haber sido una experiencia muy bonita. ¿Y en qué momento tú decides que quieres estudiar esto y que quieres hacerlo también tu carrera para tu vida? ¿En qué momento decides, me encanta esto, quiero seguir los pasos de mi padre? Lo decido tarde. Yo siempre me había gustado la comunicación, pero pese a que me encantaba lo que vivía con mi padre, me gustaba mucho la comunicación política. No sé, tipo las series House of Cards o todo este tipo siempre me han llamado muchísimo la atención. El ver cómo son capaces de dar mensajes claros, bueno, un poco dominar todo lo que es la comunicación. Y yo empecé haciendo eso, ciencias políticas. Pero pronto me di cuenta que no era lo que quería hacer el resto de mi vida. Me salí en segundo de carrera y empecé periodismo. Esto tendría pues 19 años, 20 años, más o menos por ahí. Porque realmente quería convertir mi hobby, que era ver fútbol, hablar de fútbol, jugar al fútbol, en mi profesión, ¿no? Aquello que dicen de haz lo que te gusta y no trabajarás nunca. ¿Verdad? Sí trabajas, pero te lo pasas mucho mejor, ¿no? Esos madrugones que nos pegamos, tú desde Londres para irte a Liverpool, yo desde Madrid para irme a Liverpool, te levantas a las 5 de la mañana, coges un avión, pero es que te vas a ver un Manchester City-Liverpool, te vas a ver, no sé, un United-Tottenham, vas a ver cosas por las que un montón de gente pagaría y tú puedes decir que estás trabajando, ¿no? Es una de las mejores decisiones que tomé y he de decir que me costó un montón tomarla, porque explícale a tus padres que te sales de la carrera. No era sencillo. Y claro, y cuéntame, ¿tú querías ser futbolista? ¿En algún punto soñabas también con jugar fútbol? ¿Eras bueno? ¿De qué jugabas? Cuéntame alguna anécdota de tu tiempo como jugador. Quería ser futbolista y dudo mucho que haya cualquier persona que se dedique al periodismo deportivo que te diga que no quería ser futbolista, porque me parece que te va a estar mintiendo. Yo quería ser futbolista y no se me daba mal. Yo jugaba aquí en Alcalá cuando era pequeño y jugando un torneo en San Sebastián me vio el Valencia y me hizo una oferta para ficharme. Y claro, cuando viene el club de tus amores a ficharte, yo pedí a mis padres, vamos, les rezaba, se lo imploraba, por favor dejarme irme a Valencia a jugar al Valencia. ¿Cuántos años tenías? Tenía, vamos a ver, era aquí en España iba a cursar lo que es primero de la ESO, tendría 12 años más o menos. ¿Y les rogabas pues para que te dejaran ir? Sí, porque claro, me tenía que trasladar de ciudad, me tenía que ir a vivir a una ciudad distinta y me fui a vivir a una ciudad distinta. Mis padres en ese momento justo se separaron y mi madre decidió que también se venía conmigo allá a vivir y estuve viviendo en Valencia durante 7 años, jugando en el Valencia, pero bueno, llega un punto en el que, en fin, te das cuenta que por muy bien que hagas las cosas, a lo mejor no tienes la calidad necesaria como para estar ahí arriba, ¿no? Sí para vivir del fútbol, porque creo que hay un gran mito que hay que cambiar y es que del fútbol se vive tanto si juegas en la Liga, en la Premier o en Serie A o en Bundesliga, pero también en Segunda División, también en Championship, también en Serie B. Esos también viven del fútbol, ¿no? Claro. Pero tienes que aprender a sacrificar un montón de cosas. Yo me planteé en esa edad en la que tienes que decidir si realmente estás dispuesto a sacrificar esas cosas o no, que son 17 años, 18. Y yo decidí que no quería sacrificar esas cosas y me acabé saliendo del fútbol y bueno, quién sabe, a lo mejor me he perdido levantar una Champions. No lo creo, pero a lo mejor. ¿Y de qué jugabas? Empecé siendo central, pero cuando me fui al Valencia tenía muchísimo gol y me fueron acabando moviendo, primero de medio centro defensivo, después medio centro organizador, medio centro ofensivo y acabé siendo delantero. Pero siempre me ha gustado más ser central. Y cuéntame, ¿quiénes eran tus ídolos futbolísticamente hablando? ¿Qué jugadores son los que te inspiraban? ¿Quién decías, oh, wow, me encanta cómo juegan, me compro sus playeras, sus zapatos de fútbol? Sí. ¿Quiénes eran tu inspiración? Hay 3. Uno es muy outsider, pero los otros 2 son 2 grandes. El primero es Ronaldo Nazario. Yo, Ronaldo Nazario, lo que vi en el Mundial del 98, yo ahí tenía, en el Mundial del 98 en Francia, yo tenía 6 años.
yo lo que vi en ese Mundial, y es verdad que la final la juega, bueno, dicen que mermado, en fin, pero a mí me pareció escandaloso y me enamoré de Ronaldo Nazario. El otro era Totti, Francesco Totti. Me pareció un futbolista espectacular y tenía su camiseta. De hecho, hubo una época que me compré un videojuego solo porque él era la portada. O sea, me daba igual cómo era el juego, salía Totti. Y el tercero es un recuerdo muy bonito y era Henry Larsson. Pero Henry Larsson en su época primera en el Celtic. Yo aquí en España había un canal que se llamaba Sportmanía, que daba partidos de la liga escocesa y alguno de la liga inglesa. Es cuando me empecé a aficionar. Entonces yo me tragaba todo lo que echaran de fútbol en la tele y me puse a ver al Celtic. Y había pues un chaval con rastas, sueco, que me parecía la leche, era buenísimo. Yo le hablaba a mi padre, Henry Larsson, papá, Henry Larsson. Mi padre decía, este niño está loco. Pues unas navidades, los Reyes Magos, que es el 6 de enero aquí en España, que los niños reciben regalos, yo me levanto por la mañana y estaba la camiseta de Henry Larsson allí puestecita. Y para mí aquello... Bueno, luego con los años mi padre me confesó que es que habían tenido que mover Roma con Santiago porque, claro, imagínate, finales de los 90, ¿cómo compras desde Madrid una camiseta del Celtic de un tal Henry Larsson que no conoce nadie? Pero fue muy bonito, la verdad. No, entonces tu padre siempre te apoyaba a cumplir tus sueños, ¿no? Siempre ha sido pieza fundamental en tu carrera. Me imagino que periodísticamente hablando es uno de tus ídolos, es uno de tus héroes. Ahora me gustaría preguntarte eso. En los medios de comunicación, periodistas, narradores, ¿quiénes han sido figuras importantes en tu carrera a seguir? Como dices, una muy importante fue mi padre. Pero claro, yo tampoco, en la época que mi padre narraba, mi padre lleva 10 años que se salió del periodismo. Entonces yo en esa época, bueno, le escuchaba y tengo muchas cosas, muchos tics, por llamarlo de alguna manera, suyos, pero realmente no demasiado porque no era una época en la que yo me fijara demasiado. Actualmente, o en los últimos años, para pulir mi estilo, aunque a mí siempre me ha gustado ir un poco independiente, ¿no? Intentar crear una marca o un estilo, pero sí que es verdad que hay un narrador aquí en España muy famoso y muy respetado que es Miguel Ángel Román, que es sin duda uno de mis grandes referentes. El otro sería José Sanchis, que también José Sanchis podría ser ahora mismo la voz número 1 de la televisión aquí en España, ¿no? Son narradores que me han gustado muchísimo. Y luego en radio, aquí en España hay una cultura de vivir el fútbol en la radio. Incluso yo trabajo en tele y decir esto, bueno, puede sonar feo, pero es la realidad. Los partidos de la Liga Española, muchísima gente apaga el audio de la tele y pone la radio para que se lo ponga. No sé si es algo que ocurre en otros países, pero aquí en España está muy arraigado. Entonces, en radio hay un narrador que a mí siempre me ha parecido espectacular, soberbio, porque consigue ponerle palabras a la imagen, pero de una manera tan fidedigna que tú puedes cerrar los ojos y lo puedes ver. Nunca se hace el protagonista, siempre tiene una buena palabra, siempre lo hace construyendo. Y es Manolo Oliveros, que es el narrador del Barcelona en la cadena COPE. Luego, por supuesto, hay mucha gente. Yo he tenido la suerte de coincidir con Lluís Izquierdo, he tenido la suerte de coincidir con Rubén Martín, que es ahora mismo, yo creo que el narrador más respetado en España. Y poco a poco he ido cogiendo, mejor dicho, cositas de este, cositas del otro, para ir metiéndolas dentro de mi estilo. Pero es que aquí en España, Rodri, no te puedes imaginar la cantidad de narradores talentosos que hay, porque se le da muchísimo valor. Todos quieren gritar ¡gol, gol, 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 gol! Exacto. Todos quieren estar detrás del micrófono cantando los goles, ¿no? Es sí. Una de las cosas que siempre inspiran a todos los jóvenes, ¿no? Claro, sí. Ahora mismo estamos en una situación en la que tú das una patada a un bote y te salen 27 narradores. Buenos, vamos a ver cuántos, porque no es tan sencillo hacerlo, pero sí que es verdad que mucha gente quiere hacerlo. Y eso me parece que es algo tremendamente positivo, porque cuanta más gente lo quiera hacer, mayor competencia habrá, mejores son. Claro. Aunque también te he de decir que se están cogiendo muchos vicios. Por lo menos la profesión en España, que es lo que yo más conozco. En Inglaterra, de viajar, os conozco a muchos, pero sé que se está haciendo un gran trabajo, pero no sé, por ejemplo, cómo está en Italia, o cómo está en Alemania, o cómo está en México, o cómo está en Argentina. Aquí en España tengo la sensación de que se están cogiendo vicios. ¿Qué quiero decir con esto? Se están cayendo en errores de criticar a futbolistas de manera desmedida o centrarse en aspectos que realmente no son importantes. Pero en general, yo creo que
que la narración es uno de los puntos más bonitos y hay muchísimo nivel. Claro, tú y yo nos conocimos en una cobertura de Liverpool en Champions League y me gustaría que nos comentaras un poquito de todas tus experiencias que has tenido en estos años. ¿Con qué te quedas? ¿Cuáles son algunos partidos, algunos eventos que te han marcado, algunas anécdotas que nos quieras compartir, alguna entrevista que tengas que nos quieras compartir? Bueno, para mí uno de los momentos más bonitos que me han pasado fue con Virgil van Dijk y el otro es con Jürgen Klopp. Precisamente, no en el día que nos conocimos, sino la siguiente vez que yo fui a Liverpool. Creo que tú y yo nos conocimos en un partido de Liverpool contra el Tottenham. Pues la siguiente que fui fue Liverpool-Manchester City. Y me pasaron dos situaciones en las que te das cuenta de que son unos grandes profesionales, un gran futbolista y un gran entrenador, pero que además son unas personas especiales, son distintas. Con Jürgen Klopp yo le pedí una foto a Jürgen Klopp para las redes sociales de la cadena, para demostrar que nosotros estábamos allí y, bueno, en fin, pues ya sabes, este tipo de cosas de promoción. No podía en ese momento, se marcha y yo tenía que hacer postpartido. Voy haciendo el postpartido y según voy contando el postpartido, voy dando paso a los vídeos y a las colas que teníamos que dar, veo que de repente Jürgen Klopp se para detrás del cámara. Yo sigo contando mis cosas, 5 minutos después Jürgen Klopp sigue parado detrás del cámara. Estoy contando mis cosas, esto todo en el césped de Anfield, o sea, yo estaba pisando, porque también para esto hay que ser un poco travieso, yo me estaba metiendo todo lo que podía dentro del césped porque digo, yo voy a pisar el césped de Anfield, vamos, sí o sí. Entonces yo cada vez me iba girando más hacia la derecha y entrando al césped, el de seguridad me miraba con una cara que, en fin, pero yo me metía en el césped y Klopp detrás. Yo seguía dando y a lo mejor pasaron 15 minutos hasta que yo terminé el trabajo. Claro, yo veía a Klopp 15 minutos detrás parado y yo pensando, tendrán que hacer algo en el césped. Verás tú, la que me va a caer aquí ahora, no me dejan volver a entrar, vamos, ya no en Anfield, en Liverpool. Pero no, termino, se me acerca y me dice, well done, bien hecho, muy bien hecho, has estado un buen rato, ahora quiero yo la foto contigo. Claro, obviamente él no quería la foto conmigo, él se había acordado de lo que yo le había dicho hacía media hora más o menos, porque entre su trabajo y el mío habría pasado media hora, y el tío, un campeón de Premier League, bueno, en ese momento no lo era, pero campeón de Champions, se queda 15 minutos a esperar a un don nadie detrás mientras termina su trabajo porque se acuerda de que le han pedido una foto, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, yo son anécdotas y son cosas que me quedo para mí, que me parece que realmente hace que nuestra profesión sea absolutamente especial. Muy bonito, increíble, ¿no? Sí, Jürgen Klopp es un tipazo, él siempre tiene grandes gestos con la prensa, siempre está bromeando con todos los periodistas en las conferencias de prensa. Y por lo que me has estado contando, digo, el fútbol es tu vida, es tu pasión, creciste, jugaste, pero también te ha tocado estar cubriendo otro tipo de deportes, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? ¿Has tenido que aprender de la competencia de motos, de básquetbol? ¿Cómo ha sido esa preparación para que puedas cubrir otros deportes? Ha sido complicada, la verdad, porque en fútbol, en fin, más o menos lo conocemos todo, ¿no? Y sabemos cuáles son los aspectos más importantes. Pero en baloncesto, que sobre todo el año pasado hice muchísimo baloncesto, me resultó bastante más difícil, porque el aficionado al baloncesto es un gran experto de su deporte. Y no vale con un conocimiento superficial. Yo en ocasiones tengo la sensación de que en fútbol parece que todo el mundo que sepa colocar una alineación puede opinar de fútbol, ¿no? Porque es un abanico quizá más abierto. En básquet no sucede así. En el baloncesto, el aficionado se sabe perfectamente de qué juega el número 5, pero vamos, se sabe de qué juega él, de qué juega su hermano, de qué juega su padre y que su abuelo una vez estuvo en la Universidad de Duke, ¿no? Es un conocimiento, no te lo imaginas, es un conocimiento tremendo. Entonces, la preparación fue enorme. Incluso yo te tengo que confesar que a los primeros partidos de baloncesto en los que yo tenía que presentar, yo antes de hacer el partido estaba estudiando, pero como estudiaba para los exámenes de la carrera. Yo estudiaba y leía y me iba por la habitación del hotel pensando, repasando, vale, ¿este dónde jugó? Aquí, aquí. ¿Este qué porcentaje de tiro tiene? ¿Este otro tantos rebotes, no? Porque quería que la retransmisión tuviera el mayor nivel posible. Y la gran mayoría de las veces
yo no iba a tener que decir absolutamente nada de eso, porque yo tenía a mi experto, a Piti Hurtado, que es una referencia en baloncesto aquí en España, que él era el que daba todos esos datos. Pero si sucedía, si me daba la casualidad que yo tenía que aportar algo, tenía la necesidad de sabérmelo mejor que la alineación del Valencia que perdió las 2 finales de Champions. Pues yo me la tenía que saber incluso mejor. De esa manera te lleva, yo creo, esta es mi opinión, pero creo que si te lo preparas de esa manera, al final el aficionado, el cliente, por decirlo de alguna manera, lo percibe. Y creo que eso es muy importante. Muy bien. Marcos, tienes una gran carrera, estás cosechando grandes triunfos durante tu trayectoria como periodista deportivo. ¿Hacia dónde te ves en el futuro? ¿Qué eventos te gustaría cubrir? ¿Hacia dónde ves el futuro del deporte? A mí me gustaría hacer un mundial. Yo creo que eso es algo que todos los periodistas tenemos en el cuerpo, ¿no? Como una de nuestras ambiciones. Dicen que los Juegos Olímpicos tienen que ser muy divertidos, seguro. Pero a mí me apetece un mundial, ¿no? Creo que el mundial, bueno, ya lo hemos perdido, que es un mundial en Brasil. Eso tiene que ser para vivirlo. Pero bueno, todavía nos quedarán otros. Y yo espero alguna vez poder hacerlo un mundial, ¿por qué no? El futuro del deporte sí que le veo un poco más complicado, la verdad. Me preocupa mucho la Superliga, me preocupa mucho el nuevo proyecto que intentó llevar adelante el Liverpool y el United, ¿no? Ha salido que no, pero me preocupa que ese tipo de proyectos se pongan en marcha. Me preocupa que en España el reparto de la televisión, de lo que cobran los clubes por la televisión, sea tan sumamente desigual para los espectadores que nos estén viendo y que no sepan. En España, imaginemos que son 100 millones los que se reparten, son 80 entre Madrid y Barça y los otros 20 para los demás clubes. Eso me preocupa mucho. Me preocupa porque yo entiendo el deporte como la oportunidad en la que si tú trabajas, tú te esfuerzas, tú pones lo mejor de tu parte, vas a conseguir llegar a objetivos, porque es todo meritocrático. Es una de las pocas cosas que creo que quedan en nuestra sociedad que son 100% meritocráticas. Si tú y yo montamos un equipete en Inglaterra y empezamos a jugar y lo hacemos bien, o lo hacemos muy bien, en 10 años estamos jugando la Premier. Oye, hay que hacerlo muy bien, y no va a pasar. Pero existe la posibilidad, ¿no? Entonces, ver que surgen proyectos, sobre todo en fútbol, porque en baloncesto me parece que con la Euroliga eso ya ha sucedido. Pero bueno, no me quiero meter ahí, que mi empresa es la dueña de los derechos de la Euroliga. Pero ver que se puede llevar a eso me preocupa bastante. Marcos, ahí estoy notando ahí en el cuarto donde estás que tienes 2 portadas de periódico. Una me imagino que es cuando España es campeón del mundo en Sudáfrica. Y la otra es la... Son las 3. Las tres son diferentes portadas, diferentes diarios. ¿Qué significó para ti? Es el mismo diario. Es el mismo diario, pero aquella de aquí, esta es la de cuando España es campeona en el 2008. Esta es la de cuando somos campeones en 2010 en el Mundial. Y esta es la que cierra el triplete, claro. La del 2012. ¿Cómo vivías esas glorias, esos triunfos de la selección española cuando eras joven? ¿Cómo las vivías? Pues mira, en la primera, yo tengo las 3 portadas, primero porque es un orgullo que España consiguiera cambiar un poco esa imagen que tenía de selección decepcionante, pero también porque me las compró mi abuelo. Mi abuelo, por desgracia, falleció hace ya un tiempo y él me las compraba porque sabía que me encantaban. Con esta, en la primera Eurocopa en 2008, yo estoy con mi abuelo en un crucero que hacía con todos los nietos, íbamos los 4, y estoy en un crucero en medio de, ni me acuerdo, era el Mediterráneo, pero ni me acuerdo de dónde, malo, con anginas y una fiebre que no te puedes imaginar. Malísimo, pero malísimo. Y para el partido, para la final, yo le digo a mi abuelo, mira, yo le llamaba Yayo, que es la forma de llamar al abuelo que tenemos que hay en Cataluña, él era catalán, le decía, Yayo, yo tengo que ver la final. Y me decía, tú no te preocupes, Marcos, que vamos a ver la final. El hombre encuentra de repente una pantalla gigante por el barco y me lleva a ver el partido en esa pantalla gigante. ¿Qué ocurre? Los del barco o los del crucero, mejor dicho, habían dividido en 2 pantallas gigantes, la afición española y la afición alemana. Bueno, mi abuelo no se enteró, a mi abuelo le daba bastante igual el fútbol, lo veía porque yo lo quería ver, y me lleva con los alemanes. Yo malo, con fiebre, tremendo, abrigado, horrible, pero marca Torres, y claro, yo lo celebro, pero lo celebro a muerte.
Y los alemanes miraron regulín, aunque luego fueron súper deportivos. En esta segunda, cuando somos campeones del mundo, a mí me pilla con los 18 años recién cumplidos. Yo los había cumplido no hacía ni un mes. Entonces convenzo a varios de mis amigos para que nos vayamos a ver la final a las pantallas gigantes que habían puesto en Madrid, en concreto en Cibeles, en Neptuno, los lugares donde el Madrid y el Atleti celebran los títulos. Y aquello fue, es que no lo sé, la mejor experiencia que yo he vivido como aficionado. Por supuesto hubiera dado un brazo por estar ese día en Sudáfrica y vivirlo en el estadio, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo hubiera dado los 2 brazos por narrarla. Pero aquella experiencia, España es un país, la verdad, maravilloso para visitar, que aconsejo a todo el mundo, pero es un país tremendamente dividido en muchas cuestiones. Esa ha sido la única o de las poquísimas veces que yo he visto que realmente España disfrutaba, toda España, por lo mismo, ¿no? Porque de repente un jugador del Barcelona, nacido en una ciudad pues que poco a poco se está quedando un poco marginada de las demás, como es Albacete o la región de Albacete, y que es la persona más normal de toda la sección, va y marca el gol que nos hace campeones del mundo. Aquello fue impresionante. Fue difícil, muy difícil de igualar. Y en esta última, en 2012, en España ya estábamos un poco borrachos de títulos, ya no seguíamos igual, y lo vi de una manera bastante más light, con mis amigos en un bar. Bueno, lo celebramos, nos lo pasamos bien, pero ahora que nos ha pasado, bueno, pues que nos elimine Rusia, que nos caigamos en la primera fase del Mundial, que nos elimine Italia de la Eurocopa, bueno, pues hace que piense yo mucho, no le dimos el valor necesario. No le dimos el valor necesario y me imagino que fueron unos sueños increíbles que hicieron vibrar a todo el pueblo de España. Como dices, unieron el fútbol a tantas ciudades, a tantas localidades que a veces tienen rivalidades políticas, pero esos días fueron magistrales en los sueños y en la vida del triunfo de España, un país que yo le tengo mucho aprecio. Me encanta ir, me encanta visitar, me encanta el fútbol, me encanta comer ahí en España. Y ya se nos está acabando el tiempo, mi buen amigo Marcos. Me gustaría que nos compartieras un poco qué es para ti el éxito y un consejo que nos puedas dar a la audiencia para que la gente luche por sus sueños, para que la gente pelee por ser un futbolista, lograr ser un cronista deportivo, o que alcancen sus sueños y que sean unos triunfadores como tú lo eres. Bueno, no sé si lo soy, pero yo el único consejo que me atrevo a dar siempre que me preguntan algo es lo único que yo he hecho y me ha funcionado, y estoy seguro de que al resto del mundo le va a funcionar, y es armarte con un escudo ante todos esos nos que te van a decir. A lo largo de nuestra profesión, imagino que en todas será igual, te vas a encontrar un montón de puertas cerradas, de gente que te va a decir que no, en ocasiones porque no quieren, en otras porque no pueden, pero siempre te vas a encontrar nos. La diferencia para mí entre los que llegan, los que triunfan y los que no, es porque los que llegan no han desistido, han seguido peleando, han seguido luchando, y cuando les han dicho que no, oye, pues tienes tu ratito de estar triste, de estar embajonado, pero enseguida reaccionas, enseguida buscas una nueva oportunidad, no te cierras, porque esa oportunidad va a surgir. Porque al final estoy convencido de que trabajando consigues llegar. Entonces, todo aquel que quiera llegar a algún lado, lo único que yo le puedo aportar es: no te rindas, nunca. Pelea, lucha. Ese no se va a transformar. Y si no se transforma ese no, es porque surgirá otro. Pero pelea, lucha. Tienes derecho a estar embajonado, tienes derecho a estar triste, pero sé consciente de que te tienes que levantar y que tienes que pelear. Yo me he llevado nos, no te imaginas, Rodri, no te imaginas la cantidad de nos que me he llevado. También es verdad que al final me han acabado diciendo que sí, pero ¿por qué he insistido, no? Y yo creo que es la única manera de triunfar. Y el éxito, para mí, es el hecho de que cuando tú te vas a dormir tranquilo. Yo ayer narré un partido. Me salió mejor o peor, pero yo sé que puse todo de mi parte para que saliera bien. Y luego, además, puedo complementarlo con el ayudar a algún compañero en algún momento, o el intentar disfrutar con mis amigos. Para mí eso es el éxito. Es decir, el darlo todo en tu trabajo, no guardarte nada, absolutamente nada, el ser honesto con tus compañeros y el disfrutar luego de tu vida. Yo creo que si juntas esas 3 cosas, en el aspecto que sea, al nivel que sea, yo creo que ese es el éxito.
Buenísimo, Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus bonitas palabras. Así es, se debe de luchar siempre y pelear todos los días de nuestras vidas. Solo se vive una vez y hay que vivirlo al máximo. Mi querido Marcos, ha sido un placer platicar contigo. Espero vernos pronto, espero abrazarte, darte un buen abrazo de gol aquí en Inglaterra o en España, que nos podamos volver a encontrar en alguna de nuestras coberturas del fútbol a nivel mundial. Y ha sido un placer platicar contigo hoy aquí en el Club de Triunfadores. Rodri, un gusto que me invites, un abrazo a toda la audiencia y muchísimas ganas de volver a verte. Exactamente. Muy bien, amigos, hasta aquí este video podcast. Espero lo hayan disfrutado. Dejen todos sus comentarios, suscríbanse al canal, compartan estos videos aquí en el Club de Triunfadores. Mi nombre es Rodrigo Lara y mañana nos vemos otra vez aquí. Bye bye.